Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a seguir con nuestros hábitos, los hábitos de Jesús. Este día solo estoy yo. Eh, Karencita y Majo no pudieron estar hoy, pero bueno, lo importante es tener acá la palabra de Dios y poder aprender un poco más sobre Jesús. ¿Listo? Entonces, para comenzar, vamos a orar por nuestra clase y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable, ¿ok? Damos gracias, Papá Dios, por ser tan bueno, Señor. Gracias porque es un privilegio para nosotros poder aprender de ti, poder aprender de los hábitos de Jesús, poder aprender de tu paso por esta tierra, Jesús. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones, que seas tú ayudándome a hablarles a los chicos, a transmitirles de una manera correcta lo que tú quieres decirles, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de nuestro hábito número 13 y es manejar la crítica efectivamente, ¿listo? ¿Qué significa todo esto de manejar la crítica efectivamente? Bueno, como siempre tenemos acá que esto fue un hábito que Jesús desarrolló acá en la tierra y que nosotros debemos tener y pues vamos a ver algunos ejemplos de cómo Jesús lo hacía, ¿listo? Entonces primero tenemos que debemos tomar la decisión de tomar la crítica con amor, verdad y humildad, ¿listo? No debemos ser, no sé, peleones, no debemos ponernos a gritar acá, sino debemos hacerlo siempre todo con amor, como Jesús lo hacía en realidad. Eh, Muchas veces hasta debe ser sin alguna respuesta del todo visible para dejar que el amor de Dios como que actúe, para permitirle a Dios que nos defienda, ¿listo? También tenemos que la crítica, veíamos en la Biblia que la crítica a Jesús le debió doler. ¿Por qué? Porque pues son críticas, a uno no le gustaría que uno lo criticaran, pero digamos que Jesús siempre supo cómo manejarlo. Entonces, aunque la crítica le debió doler, él nunca permitió que esto como que lo debilitara o le impidiera hacer su tarea, hacer lo que fue a hacer a la tierra, ¿listo? Él no permitió que la crítica como que lo distrajera o dijera como, ¿será que lo que dicen es cierto? No, él nunca permitió eso, él siempre mantuvo sus ojos fijados en lo que él tenía que hacer y en sus tareas aquí en la tierra, ¿listo? Entonces también veíamos que cualquiera que podemos ver en este libro que cualquiera que intenta hacer cosas grandes, cosas que solamente Dios puede hacer, como nosotros que tenemos esta fe en Jesús y esta fe en Dios y esta fe en que Dios puede hacer cosas enormes, como de hecho lo veíamos en el anterior capítulo, veíamos que nosotros no, no recuerdo que si fue el anterior. Bueno, creo que el anterior, uno de los anteriores. Nosotros hacemos cosas grandes porque tenemos fe en un Dios grande, ¿listo? Entonces hacemos cosas conforme al tamaño del Dios que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos que intentar las cosas grandes, no solo porque Dios puede hacerlas y nosotros siempre vamos a ser criticados por esto. ¿Por qué? Porque la gente critica muchas veces las cosas que no puede comprender. Por ejemplo, a Jesús lo criticaban. Siempre los fariseos y los religiosos intentaban como ponerle cascaritas y lo criticaban por todo lo que hacían porque él era conforme al corazón del Padre y hacía cosas tan maravillosas que ellos no entendían cómo podía hacer. Hasta muchas veces lo acusaron de que él hacía estas cosas por medio del diablo, por medio de Belcebú. Lo cual era completamente incorrecto porque siempre lo que Jesús hizo provenía del Padre y siempre venía de la dirección del Padre y siempre el Padre era el que le daba el poder para que él pudiera hacer estas cosas. ¿Listo? Él nunca como que consultó otras fuentes externas o probó a ver con cuál iba mejor. Siempre estuvo bajo la voluntad del Padre y por esto siempre fue criticado. Y como ellos, como los religiosos no podían entenderlo, como no podían comprenderlo, siempre lo criticaron y hasta lo acusaban de que hacía cosas como en nombre del enemigo, lo cual era completamente incorrecto, ¿listo? Mm, entonces, digamos que nosotros muchas veces podemos ser y vamos a ser criticados por nuestra fe, ¿listo? Siempre vamos a ser criticados por nuestra fe, porque la gente, muchas veces los que no tienen la misma fe, como que van a estar como, pero ¿por qué hace esto? O sea, por ejemplo, algo que es muy común. Y es para nosotros que creemos que debemos guardar nuestro cuerpo y debemos esperar hasta el matrimonio o por ejemplo que debemos esperar a la persona correcta, la gente critica y se burla y es como, pero ¿por qué? O sea, eso no tiene ningún sentido. Los que no tienen nuestra misma fe nos van a ver como unos locos, nos van a ver como
lo que hacemos son cosas sin sentido, pero nosotros siempre debemos tener nuestra fe fija en Jesús. Nosotros no debemos fijarnos en las críticas, no debemos fijarnos en las cosas que dicen los demás o decir como, "Ah, ¿será que sí o será? No sé". O sea, siempre debemos tener nuestros ojos fijados en nuestra fe y siempre debemos tener debemos tener convicción, ¿ok? Porque si no tenemos esta convicción, las críticas nos van a llevar, las críticas nos van a destrozar y no vamos como a tener la suficiente credibilidad porque vamos a ser débiles en nuestra fe. ¿Listo? Eh, Aquí hubo un cuadrito, una pequeña frase que me gustó mucho que dice en el libro. Y dice, si las personas hablan mal de ti, vive de manera tal que nadie pueda creerles. Ah, es increíble porque digamos que a ustedes les dicen como... no, es que, o bueno, por ejemplo, a mí, ese Mateo es un ladrón. Yo lo vi robando y estoy segurísimo y critican y crean mal testimonio sobre mí. Pero si la gente ve un buen comportamiento y tienen una buena imagen de mí, dirían como, pero Mateos, o sea, yo no creo, o sea, yo no creo que esto sea así. Y esto es lo que dice esta pequeña frase, dice que si alguien habla mal de ti, debemos vivir de una manera en la que nadie pueda creerles, o sea, en la que sea tan difícil creerles que deben tener hasta una prueba, un video claramente que soy yo o algo así porque o si no la gente no va a creer. ¿Por qué? Porque tienen un buen testimonio, porque estoy dando una buena imagen sobre mí, ¿listo? Debemos tener una buena actitud hacia las críticas. Entonces podemos ver algunas historias de cómo Jesús actuaba frente a las críticas. Él no siempre actuó de la misma manera, él tenía la sabiduría que venía del cielo para saber qué hacer en ese momento. Podemos ver que, por ejemplo, algunas ocasiones él respondía a las críticas guardando silencio. Por ejemplo, esto lo podemos ver cuando estuvo en presencia, en frente del procurador, y este le preguntó como, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, si tú lo dices. Entonces ahí siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, él no respondió nada. Entonces acá podemos ver que Jesús no significa que él no sabía qué decir o se puso nervioso, ay, pucha, ¿qué le respondo? Sino que él sabía que el silencio en algunas ocasiones es la mejor respuesta. Y de hecho esto lo podemos ver en un versículo en la Biblia. Que es Proverbios 17:28 y en la nueva versión internacional podemos ver que dice, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio, se le considera prudente si cierra la boca. Y es que es increíble porque muchas veces es que es necesario ponernos a pelear o hay algunas personas que son, por ejemplo, que son creyentes y defienden la fe a matar, o sea, como que si les dicen algo, es como que se ponen a pelear y se ponen tal. Y creo que hay que tener sabiduría para saber qué hacer en estos momentos, porque muchas veces ni siquiera la idea es como ponernos a pelear solo porque están ofendiendo nuestra fe, porque muchas veces Dios no necesita ser defendido, muchas veces nosotros tratamos de hacerlo, pero muchas veces no es necesario. A veces simplemente tenemos que guardar silencio y esto puede ser la respuesta más sabia, ¿listo? Como decir, como que peleen solos. Digamos que esto muchas veces puede ser lo mejor que podemos hacer, ¿ok? También en algunas otras ocasiones Jesús consideró el origen de las críticas y de esta manera las ignoró. ¿Por qué? Porque hay gente que simplemente solo se dedican a criticar y a criticar y a criticar y a criticar. Y entonces, si nosotros ya sabemos esto, ya sabemos de dónde proviene la crítica y decimos, esta persona solo critica. Entonces, si ya sabemos el origen, simplemente va a ser más fácil para nosotros ignorarlo. Simplemente va a ser como esta persona no hace nada más, siempre me va a criticar o siempre va a criticar a las otras personas, siempre va a criticar mi fe. Entonces ya sé de dónde proviene esta crítica y puedo saber si tomarla en cuenta o simplemente ignorarla. Porque de hecho ya lo vamos a ver más adelante, muchas veces es bueno tomar la crítica, no para pelear, sino para mejorar. ¿Listo? Ya lo vamos a ver en un momento. Y también otras veces Jesús cuando lo creyó conveniente, él respondió a las críticas y puso las cosas en su lugar. ¿Por qué? Puso las cosas en orden. Porque, por ejemplo, lo podemos ver cuando a él lo intentaron hacer como una trampita de... Creo que todos ustedes conocen la historia, cuando le daban las monedas, o sea, cuando le mostraban las monedas y dijimos, debemos pagar estos impuestos". Ahí
lo intentaron poner como de un lado o del otro. Si respondía una cosa, lo mataban unos. Y si respondía otra cosa, lo mataban otros. Entonces Jesús fue muy sabio al decir al decir la respuesta correcta y dijo, denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Entonces acá él no peleó, él no gritó, él no se puso así, uy, Dios mío, pero es que ustedes... No, él respondió sabiamente, él dijo las palabras correctas. ¿Cómo tenía Jesús las palabras correctas? Porque a cada momento estaba escuchando la voz del Padre y estaba teniendo esta sabiduría que provenía del cielo. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Debemos tener esta sabiduría para responder de una manera correcta, para no simplemente ponernos a pelear o a gritar. Nosotros debemos orar y debemos pedirle al Señor que nos dé las respuestas correctas y unas respuestas con sabiduría. Porque miren, en este caso ni unos lo apedrearon, ni lo mataron, ni otros lo gritaron, ni hicieron nada. Y al contrario, sí quedaron todos impresionados de la sabiduría que tenía Jesús. Entonces, como que no solo consiguió que no le hicieran nada, sino que además les dejó una impresión increíble acerca de él y acerca de esa respuesta. Entonces, debemos ser de esa manera sabios para responder a las críticas, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora algunos de los enemigos de este hábito de manejar la crítica efectivamente. ¿Listo? Primero, tenemos estar a la defensiva. Y es como, no voy a permitir que esta persona me diga esto. O sea, como que apenas ya te están diciendo algo y tú, no me hables. No. O sea, como que en todo momento estar a la defensiva y esto no es bueno. También tenemos el enojo. Y es decir, a la persona, como realmente me estás incomodando. O sea, aunque la persona esté tratando de ser amable o aunque no lo esté, no debemos estar enojados al recibir una crítica. Porque si Jesús recibía críticas, ¿por qué nosotros no? Entonces debemos más bien tener la sabiduría para saber cómo manejarlo. Tercero, el orgullo. Y es como decir, como, pero ¿cómo se atreve a decirme esto? ¿Cómo se atreve a preguntarme? Y estar orgullosos al pensar que ni siquiera debemos recibir críticas, cuando hasta el mismo Jesús lo hacía. Eh, Tenemos también cuarto, la venganza. Y es decir, este me critica, pues esto no se va a quedar así. Yo también lo voy a criticar en algún momento. O yo también voy a hacer algo. Y esto no es correcto. Y por último tenemos el resentimiento. Y es que si alguien me hace una crítica, tener resentimiento y nunca se lo voy a perdonar que me haya dicho esto esta persona. En vez de solo fijarnos en lo malo, debemos fijarnos en lo bueno que hay en esta crítica o simplemente ignorarlo o simplemente perdonar, pero no ser resentidos. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver algunas maneras de formar este hábito, ¿listo? Porque esto es lo más importante y es aprender del hábito, pero también formarlo en nuestras propias vidas. Entonces, tenemos el hábito de atrevernos a hacer algo, o sea, cuando nos atrevemos a hacer algo a favor del bien, siempre debemos esperar críticas, ¿listo? Lo que estábamos diciendo antes. Si nosotros decidimos seguir a Jesús, por ejemplo, lo que les dije, el ejemplo del matrimonio, o de guardar nuestro cuerpo, si nosotros estamos esperando, siempre vamos a recibir críticas. Entonces debemos ser sabios al recibirlas y saber de qué manera tratarlas. Porque no se trata de si llegarán o no llegarán, de mirar, ¿será que me critican por esto? Sino de saber cuándo llegarán, ¿listo? Porque las críticas siempre van a haber. También tenemos considerar el origen de la crítica, como lo estábamos viendo antes, saber si debemos ignorarla o si debemos de verdad tomarla en cuenta. Por ejemplo, si una persona que yo admiro o algo me hace una crítica, es decir, como de pronto esta persona puede que tenga razón en algo. Pero si es una persona que solo critica y solo quiere ver lo malo en las cosas, ya sabemos que es mejor ignorarlo, ¿listo? Eh, También esto nos pone una pequeña frase y dice, asista a la Universidad de la Crítica. ¿Qué es esto de la Universidad de la Crítica? Aprender todo lo que se pueda a través de esta crítica. Por ejemplo, lo que les decía, pensar como hay algo de cierto en esto. Digamos que la crítica no siempre tiene que ser mala. Entonces, si vemos que hay algo como algo cierto en esta crítica que me están haciendo, es pedir perdón y hacer lo correcto. Algunas críticas tienen algo de verdad. Entonces, esto nos puede ayudar a mejorar. ¿Listo? También tenemos que debemos permitir que la persona termine de hablar. Esto es parecido a lo del enemigo de estar a la defensiva, porque es que ni siquiera nos están diciendo algo y ya, no, esto no es así, no, es que o sea, ponernos a pelear antes de que siquiera dejemos a la otra persona terminar, esto no nos va a llevar a ningún lado. Antes vamos a quedar como necios y vamos a quedar como unos peliones.
También debemos solicitarle a la otra persona, a la persona que nos está criticando, por más duro que parezca, que ore por nosotros y que nos ayude, porque esta crítica, digamos que si pedimos oración por esta crítica, la persona lo va a tomar de una manera mejor y de verdad va a ser como más sincera en su crítica. O sea, como que no va a ser solo como atacar, sino a de verdad intentarnos ayudar con esto que nos está diciendo, con esta otra perspectiva que esta otra persona tiene. Em, También tenemos que, lo que estamos diciendo, como Jesús, debemos muchas veces guardar silencio y agradecerle a la persona que nos critica. Pero dirán, ¿por qué agradecerle? Porque muchas veces el pelear o el responder no nos va a llevar a nada. Y puede que esta persona no, hasta nos ayude hasta a mejorar con esta crítica que nos está dando, ¿listo? Entonces debemos ser agradecidos también. Así no nos está ayudando, también ser agradecidos y no quedar como lo que les digo, como unas personas que solo quieren pleito o que solo quieren pelear. Em, También, si alguien ha dañado nuestra reputación, compartir la verdad en amor, pero no atacar a esta persona. No debemos atacar. No debemos atacar. Muchas veces al recibir una crítica simplemente queremos defendernos y queremos decir esto no es así. Pero siempre debemos tratar todo desde el amor, como lo hacía Jesús. Jesús nunca fue a pelear. Jesús siempre trataba las cosas desde el amor y él siempre era muy respetuoso ante las respuestas a estas críticas, ¿listo? Y luego debemos dejarlo en las manos de Dios para que Él sea el que actúe. También podemos ver que debemos orar por quienes nos critican, porque es difícil mantener como este resentimiento hacia alguien a quien nosotros hemos hecho motivo de nuestras oraciones. Si oramos por alguien, es muy difícil después como tener este resentimiento o tener como esta idea de venganza o lo que sea. Entonces debemos también meterlos en nuestras oraciones, ¿listo? Eh, Tenemos también confiar en que si nosotros actuamos correctamente, el tiempo y la verdad serán nuestros mejores aliados. ¿Por qué? Porque no sé si han escuchado la frase que dice, el que nada debe, nada teme. Porque si yo sé que he actuado bien, sé que he actuado correctamente, conforme a lo que Dios quiere, no tengo nada que temer, simplemente dejo que las personas puedan hablar, no puedo hacer nada, o sea, no puedo parar las críticas. Pero si las personas después de un tiempo ven que si yo he hecho las cosas bien, las personas después de un tiempo van a ver que en realidad siempre estuve en lo correcto, que yo siempre hice todo bien, que yo siempre hice las cosas conforme al corazón de Dios y no van a tener ningún lado por donde criticarme. Al contrario, van a ver que lo que yo hice era correcto, ¿ok? Y por último, debemos hacer algo bueno en favor de nuestros críticos. Sí, por más como raro que parezca, porque es como, pero me está criticando y tras del hecho hacer algo yo bueno por él. Sí, porque Jesús era así y nosotros debemos ser así, por eso también debemos manejar las críticas con amor. Entonces esto nos ayudará a no guardar rencor, ¿listo? Entonces esto, acá podemos expresar nuestra amabilidad hacia las personas que nos critican. Entonces debemos hacer de esto una prioridad y mostrar a nuestros críticos el amor de Jesús de una manera práctica, ¿listo? Eh, bueno chicos, entonces esto es todo lo que tenía por decirles. Espero que, bueno, que hayan aprendido un montón. Espero que la hayan pasado bien viendo este video. Nos vemos el jueves, recuerden. Y bueno, espero que de verdad esto haya sido de bendición para su vida. Un abrazo.